El umbral de $2,000 en Massachusetts sí existe, pero no significa lo que la mayoría de las personas se cree luego de un accidente de auto en Massachusetts. Soy Giselle, abogada de True Path Injury Law, y en los próximos minutos voy a explicarte qué es realmente el umbral de $2,000, a qué se aplica en un caso de accidente de auto en Massachusetts y por qué tanta gente lo malinterpreta desde el principio. Esta información es general y no constituye asesoría legal. Cada caso depende de sus propios issues. En Massachusetts, el umbral de $2,000 está relacionado con si una persona lesionada puede reclamar dolor y sufrimiento en un caso de lesiones por accidente de vehículo. En términos generales, la ley dice que estos gastos de tratamiento, siempre que sean razonables y necesarios, deben exceder los $2,000 a menos que aplique una de las varias excepciones. Esta es la regla a la que normalmente la gente se refiere. Aquí es donde empieza la confusión. Mucha gente cree que el umbral de $2,000 tiene que ver con la cantidad de daño al carro, el deducible del seguro o cuánto dinero pagaron personalmente de su bolsillo. Pero esa no es la función de esta regla. Esta no es necesariamente una regla sobre daños al vehículo. No es un atajo para decidir si un caso es bueno o malo. Y no es tan simple como decir, llegué a 2,000, así que ahora automáticamente gano. Lo que esta regla generalmente hace es ayudar a determinar si el caso supera una de las barreras legales para poder reclamar daños por dolor y sufrimiento, en un caso de lesiones por accidente de auto en Massachusetts. En otras palabras, ayuda a definir si el caso puede ir más allá de la estructura básica del sistema de no fault en Massachusetts. En otras palabras, ayuda a definir si el caso puede ir más allá de la estructura básica del sistema no fault en ese aspecto en específico. Y por eso este umbral importa. No porque suene dramático, sino porque cambia la manera en que el caso pueda evaluarse. La estructura de no fault PIP en Massachusetts está diseñada para que ciertas pérdidas se manejen primero a través de los beneficios del PIP y esos beneficios sustituyen ciertos daños en esa medida. Aquí está la parte que muchas personas nunca escuchan con claridad. La ley también incluye excepciones. Así que la regla no es simplemente facturas médicas de más de $2,000 o nada. Bajo la ley, ese umbral de dolor y sufrimiento también puede cumplirse si la lesión incluye muerte, pérdida de una parte del cuerpo, desfiguración permanente y seria, pérdida calificada de la vista o la audición o una fractura. Así que el panorama legal es más específico de lo que la gente se imagina. Uno de los errores más comunes es reducir el caso a un solo número. La gente pregunta, ¿llegué a los 2,000? Pero la mejor pregunta es, ¿qué exige realmente la ley en mi situación y cómo encajan mis lesiones, mi tratamiento y los hechos dentro de ese marco? Esa es una pregunta mucho más inteligente. Así que la respuesta práctica es esta. El umbral de $2,000 en Massachusetts es una regla legal real, pero no se trata de daños a la propiedad y tampoco es una tabla simple para decidir si alguien tiene un caso válido o no válido. Es parte del marco legal que afecta si se pueden reclamar daños por dolor y sufrimiento en un caso de lesiones por accidente de vehículo, a menos que aplique una de las excepciones de la ley. La buena noticia es esta: no necesitas memorizar cada regla legal después de un choque, pero sí conviene entender qué hace realmente una regla antes de construir suposiciones alrededor de ella, porque malinterpretar un solo término puede distorsionar por completo la manera en que ves el caso. Si quieres claridad sobre tu situación después de un accidente de auto en Massachusetts, llame a True Path Injury Law o use el enlace en la descripción para agendar una consulta. Te ayudaremos a entender qué reglas podrían aplicar en tu caso y cuáles son los siguientes pasos con más sentido. Y en el próximo video voy a explicar otra pregunta que la gente hace todo el tiempo. ¿Cuál es el acuerdo promedio por whiplash en Massachusetts? ¿Y por qué esa búsqueda casi siempre lleva a la gente a la dirección equivocada?